Muy buenas tardes. A nombre de Dental Prime, distribuidores exclusivos para Chile de implantes Ankylos de Dentsply Sirona Implants, les damos la más cordial bienvenida a una nueva presentación de nuestra serie Expert Meeting Ankylos. En esta oportunidad con el tema periointegración, ¿es posible? Factores que influyen en la periointegración de nuestros implantes en el largo plazo. Presentado a ustedes por el doctor Tomás Mitrano. El doctor Mitrano es odontólogo de la Universidad de los Andes, especialista en periodoncia e implantología bucomaxilofacial de la Universidad de los Andes y especialista en prostoodoncia de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Sin más, dejo con ustedes al doctor Tomás Mitrano. Doctor Mitrano, adelante por favor. Muchas gracias, Jorge. Vamos a poner compartir pantalla entonces. Por favor. Ya, ¿se ve ahí? Se ve perfecto. Ya, muy buenas tardes. Bueno, espero que todos estén súper felices de estar aquí en esta charla. Una vez más, la organización está dándonos la oportunidad de tratar de seguir aprendiendo y si ya se lo saben la mayoría de las cosas, es bueno siempre recordar algunas tips o evidencia que nos ayuda en nuestro quehacer clínico. Así que gracias, Jorge, por esta oportunidad. El tema que intentaré tocar hoy día es la pereintegración. La pereintegración es un concepto relativamente nuevo que busca explicar o mostrar cuáles son los factores que ayudan al clínico a tener una integración de los tejidos blandos en el implante. La oseointegración ya no es un problema. La evidencia científica demuestra que los implantes tienen una sobrevida y una estabilidad una estabilidad en el largo plazo a nivel óseo bastante aceptable, bastante buena. Sin embargo, los tejidos blandos no tienen esa misma respuesta, y lo que nosotros tenemos que buscar es cuáles son los factores que nos van a ayudar a mantener estos implantes en la mejor condición estética y de salud posible. Yo creo que muchas de las cosas que yo voy a hablar hoy día ya se tienen que haber tocado en los distintos webinars que se han mostrado desde que empezó la pandemia. Hemos sido bombardeados con información, ha sido un periodo de adquisición de conocimiento bastante rico. Se está haciendo un poco largo. Nosotros en mi casa estamos contabilizando la duración de esta pandemia de acuerdo a la cantidad de cortes de pelo que estamos teniendo en la casa, y yo creo que todos estamos viviendo más o menos una situación similar. Entonces, si es que yo logro darles un tip, una pequeña cosa que les ayude en su quehacer clínico, yo me voy a sentir bastante satisfecho porque, bueno, muchas de las cosas que yo voy a hablar ya son de conocimiento común, y espero que pueda darles algo que les pueda servir en su quehacer clínico. Entonces, como les decía, la pereintegración es buscar, entonces, que la estabilidad de nuestros tejidos dure el mayor tiempo posible. Y para esto se han desarrollado muchas técnicas, se han desarrollado distintas tecnologías que buscan mantener los tejidos blandos estables en el tiempo y de esta misma forma mantener la salud y obviamente la estética. Uno de los factores más importantes que ha demostrado o se ha buscado para manejar esta estabilidad es el diseño del implante. Inicialmente los implantes eran maquinados, después se desarrolló el tratamiento de superficie y se desarrolló un implante que tiene un cuello pulido. El cuello pulido buscaba disminuir la adhesión bacteriana a este implante cuando se exponía al medio oral,
y disminuir las posibilidades o las complicaciones biológicas que podríamos tener. Se ha visto que cuando este cuello pulido se encuentra en relación directa con el tejido óseo, este tejido óseo responde mediante la reabsorción. Sin embargo, existe un implante que tiene muchos años en el mercado y que tiene una sobrevivencia del 95% que tiene un cuello pulido. Si bien es cierto, lo que busca este cuello es disminuir la acumulación de placa bacteriana, cuando este entonces está en contacto con tejido óseo, se produce esta reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que nosotros tenemos un implante que tiene estas características, este cuello pulido tiene que quedar en una superficie o una situación supraósea. Pero no todos los implantes tienen un cuello pulido. O sea, la menor cantidad de implantes tienen cuello pulido y la mayor cantidad de implantes tiene dos fases. Una fase que es intraósea y después viene el pilar. O sea, está compuesto por dos componentes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un implante que se instala yuxtaóseo o subóseo y hay que atornillar un pilar? Se produce esta unión que presenta un microgap. El 100% de los implantes que tienen dos estructuras unidas entre sí para lograr la rehabilitación, tiene un microgap. Este microgap es imposible eliminarlo. Sin embargo, lo que se ha visto es que distintos tipos de conexiones de implantes tienen microgap con características diferentes. ¿Qué conexiones hay? Conexión externa, conexión interna, conexiones con híbridas, conexiones con cambio de plataforma y conomorse. Se ha visto que el conomorse y la conexión interna con un cambio de plataforma tiene el microgap más pequeño. ¿Ok? ¿Por qué es importante este microgap? Este microgap genera un infiltrado bacteriano y de sus subproductos que puede dañar o puede alterar la estabilidad de los tejidos blandos y los tejidos duros, principalmente el hueso periimplantario. Y cuando este gap es más grande, evidentemente, caben más bacterias. Las bacterias miden 1,5 micrones y este microgap varía entre 0,8 y 94 micrones. Por lo tanto, como este microgap es imposible de eliminar, siempre vamos a tener un infiltrado bacteriano al tejido periimplantario. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder mantener esta estabilidad? O sea, buscar esta pérdida ósea más baja posible y que los tejidos blandos y los tejidos duros se mantengan de forma estable. Tenemos que usar una conexión que desarrolle, que tenga el microgap más pequeño o que desplace este microgap hacia el centro del implante. Y eso se logra con implantes que tienen una conexión interna con cambio de plataforma, o con cambio de plataforma, bien digo, o con un implante que tiene conomorse. Ahora, cuando este microgap se une a movimientos que puede tener el pilar dentro del implante, entonces este microgap aumenta de tamaño. Acá podemos ver que se evaluó los implantes que tienen el mejor tipo de conexión en relación al microgap, que son aquellos implantes que tienen una conexión de conomorse, y se vio que ninguno de estos implantes elimina la infiltración bacteriana, el infiltrado bacteriano a los tejidos perióseos, o sea, periimplantarios. Pero se ha visto que este microgap puede ser menor mientras más estable y mejor sea el tipo de conexión que tenemos en el implante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir un implante que, si tiene dos fases, tenga una conexión de las mejores condiciones posibles. ¿Cuál es entonces? Ojalá una conexión que tenga un cambio de plataforma o un conomorse. Ahora, ¿todos los cambios de plataforma son iguales? Evidentemente que no. Hay implantes que tienen una conexión, un desplazamiento hacia el centro del implante mucho menor que otro. Y el que menor tiene, evidentemente, es el conomorse.
Ahora, se ha estudiado que cuál es el efecto que tiene la diferencia en la distancia que existe entre el centro o el pilar y el margen de la plataforma, y se ha visto que hay una relación inversamente proporcional a esta distancia, o sea, a mayor distancia entre el margen de la plataforma y el pilar, menor infiltrado o menor reabsorción ósea se produce. ¿Qué es el micromovimiento? Cuando nosotros instalamos un pilar sobre un implante, este pilar siempre, siempre, siempre va a tener cierto grado de micromovimiento. Y este micromovimiento produce o puede producir la pérdida ósea en relación a los tejidos periimplantarios. ¿Cómo se produce este micromovimiento? Debido a que la conexión no es rígida. Los implantes que tienen conexión, por ejemplo, una conexión externa, el micromovimiento que se produce es un microdesplazamiento del pilar. Y este microdesplazamiento produce una distribución de fuerzas o de cargas al tejido periimplantario que puede desarrollar una resorción ósea. Y además, si a esto le sumamos que el movimiento aumenta el espacio que existe entre el implante y el pilar, o sea, aumenta el microgap, esto aumentaría entonces el infiltrado bacteriano. Se ha visto que si es que nosotros tenemos un pilar que tiene un gap y ese movimiento es en un sentido como ápico coronario, se produce una extravasación de las bacterias. ¿Por qué llegan bacterias ahí? Bueno, cuando uno pone un implante y hace la conexión o llega saliva a la plataforma, en cualquiera de esos momentos se produce una contaminación de la superficie o de la estructura interna donde va el tornillo del implante. Entonces, aquellos movimientos del pilar pueden producir entonces esta extravasación de bacterias y ¿cómo se llama esto? De lipopolisacáridos, cualquier de productos, subproductos de las bacterias que puede producir estas reabsorciones. Y este micromovimiento, en conexiones internas, por ejemplo, que tienen hexágono, se produce como un daño en el ángulo de la conexión y se empieza a producir un movimiento de vibración. El cono Morse es la conexión que mayor estabilidad da, si bien no es una conexión rígida, pero sí puede generar cierto grado de rotación. Pero se ha visto que el grado de movimiento que tiene un implante con conexión cono Morse es mucho menor. Si nosotros sumamos el micromovimiento al microgap, esto desarrolla una microfiltración y se puede producir esta pérdida ósea marginal. De la misma forma, el daño mecánico que se produce por la distribución de fuerzas al tejido periimplantario también puede producir la pérdida ósea marginal. Entonces, si nosotros tenemos un implante que produce o que no tiene una buena conexión o una conexión estable, aumenta el riesgo de tener una pérdida ósea y, evidentemente, una menor estabilidad de los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que tenemos que buscar? Buscar un implante que tenga la conexión más estable posible. Como les decía, mientras más estable es la conexión, menor micromovimiento tiene y evidentemente esto puede asociarse también a una menor microinfiltración bacteriana. Cuando hablamos de cono Morse, el cono Morse viene de la ingeniería y se ha visto que mientras menos angulación tiene este pilar, más estable es. O sea, la conicidad del cono Morse es un factor muy importante en la decisión de qué conexión es más estable que otra. Y se ha visto que no todos los implantes que tienen cono Morse tienen el mismo grado de conicidad. Existen en el mercado, en este momento en Chile, un implante que es cono Morse que tiene una angulación menor a 4 grados, que es Ankylos. Vicon tiene una angulación o una conicidad de 3 grados. Ankylos tiene una conicidad de 4 grados. Y se ha visto que cualquier conexión que tenga una conicidad
de 5,5 hacia arriba, la fuerza necesaria para retirar ese pilar es menor que la fuerza necesaria para instalarlo. O sea, si es que el torque para instalar ese pilar es de 25 newton o 30 newton, si tiene una conicidad mayor a 5,5, entonces la fuerza necesaria para retirarlo es menor que esos 30 newton que les comentaba. Hoy en día acaba de salir al mercado un implante que tiene una conicidad de 7 grados. Y esos 7 grados realmente no es un conomorse real, no da la misma estabilidad que una conexión con un conomorse menor a 5 grados. Sin embargo, todas esas conexiones se denominan conexiones cónicas. Son unas peores que otras. Realmente uno puede tomar la decisión clínica pensando en manejar todos los factores que uno pueda para lograr el mejor resultado en el largo plazo. Conociendo uno el sistema que uno está utilizando, uno puede ir compensando ciertas falencias que puede tener un sistema sobre otras. Y dentro de las conexiones cónicas existen implantes que tienen una conicidad incluso de 20 grados, que es mucho para, ya no puede definirse como una conexión de conomorse. ¿Significa eso que todos los implantes que instalemos tienen que ser conomorse y que no pueden tener un cuello pulido? Bueno, no. Estos implantes son implantes de conexión interna que yo instalé el año 2012. Pueden ver que este implante me quedó mucho más cerca que este y por lo tanto hay un riesgo de una pérdida ósea. Y esto es un implante con una conexión interna sin cambio de plataforma. Y el año 2014, la pérdida ósea, bueno, fue inicial, principalmente asociada a la mala posición de este implante, pero nosotros podemos ver que en el año 2019 la estabilidad ósea se ha mantenido. Entonces, significa que siempre tenemos que poner solo conomorse implantes de conexión interna con cambio de plataforma, sin cuello pulido. Como les dije, no. Pero tenemos que ser capaces de manejar todos estos factores. Mientras mejores sean los sistemas que nosotros estemos utilizando, mayor predictibilidad en el largo plazo van a tener nuestros tratamientos, debido a que más factores vamos a ir controlando. Entonces, si nosotros buscamos la estabilidad en el largo plazo, no solo tenemos que elegir el mejor sistema y la mejor conexión, sino que tenemos que manejar además factores del paciente, como por ejemplo el ancho biológico. El ancho biológico en los implantes es distinto que el ancho biológico periodontal. Sabemos que este ancho biológico es mayor, tiene una dimensión mayor en implantes que en dientes, y cuando uno hace la conexión de un implante o la instalación de un implante en una fase, la formación de este ancho biológico requiere tiempo. Ese tiempo, la mayoría de mis amigos rehabilitadores no les gusta esperar mucho, pero es la mejor forma de lograr esta estabilidad y asegurarnos de que los tratamientos que nosotros estamos haciendo sean más predecibles. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cuando se ha instalado un implante o se hace la cirugía de conexión, se ha visto que durante las primeras 2 semanas, el tejido que vamos a tener el tejido perimplantario va a ser principalmente epitelio. Y mientras va pasando las semanas, va aumentando la proporción de tejido conectivo en relación a epitelio. Y el tejido conectivo, un tejido conectivo maduro, con un epitelio bien desarrollado y bien definido, va a tomar un poco más de 8 semanas. El volumen va aumentando en el tiempo y después se contrae un poco. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para rehabilitar después de realizar una conexión? Ojalá 12 semanas donde tenemos un tejido conectivo, un tejido periimplantar maduro que sea capaz de ser modelado por el rehabilitador o el implantólogo que esté haciendo la parte protésica del implante. Entonces, como les decía, este ancho biológico es distinto en implantes que en dientes. En el implante tiene una fase o una parte de 1.5 milímetros aproximadamente de una parte epitelial, en 1.52
después viene no es una unión conectiva, una zona conectiva de 1.5, por lo tanto tenemos que considerar por lo menos 3,5 milímetros después para tener luego el epitelio del surco o el surco periimplantario. Además, los implantes tienen menor cantidad de fibroblastos y mayor cantidad de fibras colágenas. Y estas fibras colágenas, a nivel del tejido conectivo, se desarrollan, se encuentran de forma circular y paralela al implante, generando como un anillo protector. Cuando el implante está con una encía sana, sin mucositis, este anillo es más apretado y genera un sello conectivo y un sello epitelial. Este epitelio se une, al igual que en los dientes, a través de hemidesmosomas a la parte protésica, pero este sello conectivo está principalmente dado por un anillo de fibras colágenas circulares. Y cuando tenemos una infección o una inflamación de los tejidos blandos, esto se vuelve más laxo y se facilita la infiltración bacteriana a los tejidos de soporte. Entonces, si sabemos que el biotipo es distinto o no el biotipo, el ancho biológico es distinto en implantes que en dientes, entonces, ¿tiene algún efecto este espacio en la preservación del tejido óseo y su estabilidad? Bueno, Linkevicius hizo muchos estudios donde evaluó cuál era el efecto que tenía el grosor gingival en relación a los implantes en la estabilidad ósea. Lo más común es cuando uno instala un implante en el sector posterior, en la mandíbula, la encía no mide más de 1,5 milímetros máximo. Es muy raro encontrar una encía de 2 milímetros. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que cuando nosotros tenemos una encía delgada, aumentan las probabilidades de la restauración de este ancho biológico, pero a costa de la reabsorción ósea. O sea, se empieza a perder hueso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa si nosotros engrosamos la encía? Si engrosamos la encía, esta pérdida ósea se estabiliza o no se produce. Entonces, implantes instalados en biotipos gruesos tienen menor probabilidad de perder hueso que un implante no instalado o en un biotipo fino. Podemos engrosar entonces la mucosa periimplantaria y lograr una mayor estabilidad. Sí, ¿cómo podemos lograr este engrosamiento? Con un injerto de tejido conectivo del paladar, con un injerto conectivo de la tuberosidad, e incluso lo podemos hacer a través de análogos o matrices acelulares, como por ejemplo el Mucoderm, que disminuye la morbilidad del paciente, es más fácil de utilizar, más corta la cirugía, y logra engrosamientos que son capaces de disminuir o contrarrestar la reabsorción ósea, devolviendo o manteniendo este ancho biológico para que no se pierda hueso, sino que se mantenga la mejor estabilidad en el largo plazo. Nosotros tenemos que buscar, además de manejar los factores del implante, tenemos que manejar los factores biológicos del paciente, y hoy en día existen las herramientas para lograr este cambio de biotipo y manejar un poco la estabilidad de los tejidos. Da lo mismo al final qué tipo de implante uno tenga y que puede ir todos los procesos de irrigación para no sobrecalentar el hueso, si es que nosotros tenemos un biotipo delgado. Si nosotros usamos cualquier análogo, a mí me gusta usar harto el Mucograph para engrosar la encía y lograr este engrosamiento, nuestra estabilidad va a ser mucho mejor. Aquí podemos ver un paciente que tenía una reabsorción importante y solo hicimos manejo de tejido blando, y nosotros podemos ver perfectamente bien acá, o relativamente bien, cómo se ve el tejido conectivo un poco más abajo, sangrante. Es muy común que uno saque el pilar de cicatrización, y esto, evidentemente, si es que está sano, si no hay inflamación asociada a infección o placa bacteriana,
que esto sangre. Si nosotros vemos que este pilar sangró, es muy probable que hayamos tenido una inserción en ese pilar. Y eso demuestra, o se ve principalmente en biotipos que logramos un biotipo más grueso. Y en esta se ve la zona más epitelial e incluso podríamos, con un poquito de imaginación, ver la parte que evidentemente será después un surco periimplantario. Entonces, si ya sabemos, ojalá, qué implante podemos buscar o cómo manejar los distintos sistemas de implante. ¿Qué hacemos con la encía? ¿Cómo vamos a rehabilitar este implante? ¿Vamos a atornillar o vamos a cementar? Inicialmente, estas eran las únicas dos posibilidades de rehabilitar un implante. Hoy en día existe un sistema que se llama Acuris, que no es ni atornillado ni cimentado, es un sistema muy novedoso y que logra una estabilidad bastante buena. No es el fin de esta charla hablar sobre el sistema, pero existe una tercera forma, como les comentaba, que ya no es atornillada ni cimentada, sino que es un poco distinta. Entonces, pero vamos a hablar un poco de las alternativas más comunes que son atornillados cementados. ¿Qué pasa cuando uno cementa un implante? ¿Somos capaces nosotros de eliminar, retirar todo el exceso de cemento que queda en la zona periimplantaria, sobre todo en implantes que tienen o que fueron instalados de forma más profunda y que la línea de cementación es subgingival? Bueno, es muy difícil de sacar. Nosotros hacemos todos los esfuerzos, usamos sea dental, Superfloss, el jacket, una sonda periodontal, y se ha visto que es eliminar el 100% del cemento que queda en la zona subgingival es muy difícil. Y en pacientes que han acudido con perimplantitis se ha visto que el 74% ha tenido restos de cemento perimplantario, y cuando se elimina ese cemento, se elimina 100% la resolución o se produce la resolución de la inflamación. Da lo mismo si un cemento es temporal o definitivo, resina o dical, y estén usando ustedes. Al final lo difícil es retirar ese cemento, y ese cemento constituye un indicador o un factor de riesgo para generar problemas biológicos alrededor del implante. Y si nosotros ponemos un implante con una línea de cementación subgingival, mientras más subgingival sea esta línea de cementación, más difícil va a ser eliminar los restos de cemento. En este estudio vieron in vitro, o sea, con modelos, con una encía que es artificial, hicieron todos los esfuerzos para sacar todo el cemento, y aún así, con una encía que al paciente no le olía y que es evidentemente mucho más móvil que la encía del paciente, no fueron capaces de eliminar todo el resto del cemento, y mientras más profunda era la línea de cementación, más difícil era lograr retirar el exceso de cemento. Y a nivel clínico pasa exactamente lo mismo. Implantes que fueron cementados y con una línea de cementación subgingival, es imposible eliminar el 100% del cemento, incluso en zonas que miden 1 milímetro subgingival. Tomando radiografías, lo único que se veía es que el cemento no alcanzaba el nivel crítico para verse en la radiografía en las zonas proximales, pero quedaba cemento en la cara vestibular o en la cara lingual, o el cemento era tan delgado que no se veía en la radiografía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en mi práctica clínica? Yo trato de no cementar. Y digo trato porque sigo cementando varios de mis casos, ahí les voy a mostrar algunos en los cuales tuve que hacerlo, pero mi recomendación es ojalá atornillar los implantes. Usar las coronas, perdón. Ahora bien, si nosotros vamos a cementar igual, ¿cuáles son los factores que van a determinar si es que esta cementación o este cemento va a ser retenido en la zona o en la zona subgingival o no? O sea, se han estudiado también qué factores podemos manejar
para que esta cantidad de cemento sea el menor posible. Hay distintas técnicas, hay gente que usa glicerina, etcétera, pero se ha visto que si nosotros tenemos un implante grueso, disminuye el riesgo de que quede mayor cantidad de cemento. ¿Por qué? Porque este ángulo, esta divergencia que existe desde la plataforma hacia o el perfil de emergencia, es menor si es que el implante es más grueso. Entonces, obviamente, mientras más profundo sea, más difícil es sacar el cemento. Mientras mayor angulación tenga este perfil de emergencia, más difícil va a ser sacar el cemento. Y mientras mayor diferencia exista entre el diámetro del implante y el diámetro de la corona, más difícil va a ser eliminar todo el cemento. Entonces, si nosotros podemos evitar cementar las coronas sobre los pilares, y si cementamos, esta cementación es más supragingival o yuxtagingival. Si nosotros manejamos el implante, manejamos la conexión, manejamos el biotipo, ¿qué tipo de pilar vamos a usar? ¿Cómo logramos este sellado, esta fusión entre nuestros tejidos blandos y mi rehabilitación? Les voy a hacer claramente que la evidencia muestra que los pilares de oro no solo son más caros, sino que son menos biocompatibles. ¿Por qué? Porque producen una disminución de la cantidad de fibras, disminución de la cantidad de células en el tejido blando, se produce una retracción de los tejidos blandos, no así con el pilar de titanio y el pilar de circonio. Se ha visto mucha mayor cantidad de retracción gingival en pilares de oro que en pilares de titanio y pilares de circonio. Si nosotros comparamos pilares de titanio y pilares de circonio entre sí, eliminando el pilar de oro, se ha visto que el pilar de circonio, en relación a los tejidos blandos, tiene un infiltrado inflamatorio menor que el que produce el pilar de titanio. Además, los pilares de circonio, o el circonio principalmente, el circonio, libera o produce, estimula una liberación de radicales libres menor que los pilares de titanio. Se ha visto que esta densidad microvascular es menor en pilares de circonio que en pilares de titanio, principalmente asociado a los factores proinflamatorios que se pueden liberar por esta generación de radicales libres y el infiltrado inflamatorio, principalmente basado en el Vascular Endothelial Growth Factor, el VEGF, que estimularía esta mayor densidad microvascular. Estudios in vitro han mostrado que el titanio genera o tiene una mayor viabilidad celular, los fibroblastos viven mucho mejor en relación al circonio que el titanio, y las uniones intercelulares entre las células que rodean al circonio también son mayores en circonio que en titanio. Cuando lo compara con piezas dentarias, se ha visto que la microvasculatura asociada al circonio es mucho más similar a las piezas dentarias que el titanio. Sin embargo, por mucho que esta evidencia preclínica nos diga que el circonio podría ser mejor que el titanio, a nivel clínico eso no es así. No hay diferencias significativas entre el sangramiento, la profundidad de sondaje, la pérdida ósea, si uno utiliza pilares de circonio o pilares de titanio. Lo que sí se sabe es que el pilar de oro y, y la porcelana feldespática generan una menor viabilidad celular, mayor retracción gingival y mayor tendencia a la pérdida ósea que los pilares de circonio y el pilar de titanio. Por otro lado, desde el punto de vista estético, si nosotros tenemos un biotipo fino, el pilar de circonio en una zona estética es mucho, mucho mejor que un pilar de titanio.
evidentemente. ¿Podemos atornillar? ¿Podemos cementar? Evidentemente que sí. ¿Qué es lo que yo hago en mi práctica clínica? Cuando voy a cementar por X motivo, lo que hago es una separación de las fases de la parte coronaria con el pilar, y el pilar lo personalizo, llevando la línea de cementación a una zona yuxtagingival para poder controlar todo el exceso de cemento que podemos tener al cementar la corona. Pero, si ustedes se fijan, esto es circonio, ¿y qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es glaciado. ¿Qué es el glaciado? Y las tinciones primero el glaciado es porcelana. Entonces, como he visto en algunas charlas, a esto le llaman circonio sin circonio, porque los estudios preclínicos muestran que el circonio y no la porcelana es el que tiene estas virtudes en la relación o una buena amistad con la encía. Por lo tanto, lo que yo hago y lo que le pido al laboratorista es que no glasee la zona que está en relación a la encía. Si es que llega glaseado, que es típico que lo tinciona para que se vea más bonito, se pule. Se pule bien y se elimina ese glaseado dejando el circonio en directo contacto con el tejido gingival. Esta paciente, una paciente que tenía cerca de 80 años, me dijo que quería devolver ese diente, pero no quería ponerse injerto. Entonces, como nosotros vemos ahí, tiene una pérdida ósea importante, tiene un gran colapso al final de los tejidos blandos y duros, y como podrán imaginar, la instalación del implante no fue una instalación, una ubicación ideal. Por lo tanto, la emergencia del tornillo fue por vestibular. ¿Qué hacemos en un caso así? Algo similar a lo que les mostré recién. Lo que uno busca es tener circonio en contacto con la encía, con una línea de cementación supragingival, y podemos cementar una corona encima, logrando características estéticas iguales a las que uno podría buscar cementando de otra forma, pero controlamos los factores que pueden afectar en el largo plazo esta estabilidad. Entonces, todo esto fue evaluado por el cuarto consenso o la reunión de la de desintegración, y se vio que después de varias revisiones sistemáticas y metaanálisis, que el sector posterior podemos controlar la reabsorción, porque es mucho más prevalente los biotipos finos que en el sector posterior que en el sector anterior, con un engrosamiento gingival. Y los pilares de circonio y los pilares de titanio tienen las mismas características, la misma respuesta clínica. Este caso es un paciente que tenía una lesión en ese premolar y aquí podemos ver que tiene una zona violácea, tenía una pérdida ósea moderada en la tabla vestibular, y lo que hicimos fue hacer la extracción de ese implante y una instalación inmediata de un implante ánquilos. Una vez instalado este implante, pusimos un injerto de tejido blando y rehabilitamos el implante de forma digital. Esto es un pilar tie-base del sistema Ankylos. ¿Qué es lo que busca? El pilar de tie-base lo que busca es poder cementar en este pilar otro pilar personalizado o individualizado, que puede ser la misma corona con el pilar todo unido, o como en esta parte, separar la corona del pilar. Cuando se han comparado el micro que existe entre el implante y los pilares de circonio, no pilar de titanio como este, sino que un pilar de circonio, he visto que el pilar de circonio tiene un microgap mucho mayor que un pilar de titanio.
además de todos los problemas de que los pilares de circonio per se tienen, que son más frágiles, más difíciles de torquear, etcétera, y hay que tener mucho más cuidado. Si nosotros hacemos un pilar de circonio cementado sobre un pilar de titanio, este microgap va a ser lo más estable, y ustedes pueden ver aquí que este es un pilar indexado. ¿Qué significa indexado? Conomorce tenía o tiene aún dos formas de utilizarse. Uno es con index, que tiene estas ranuras, cosa de que la posición sea fija, y otro sin index, que tiende a tener una posición de giro libre. A mí personalmente me gusta más utilizar pilares indexados porque disminuye el riesgo de rotación y este micro movimiento que se puede producir entre el pilar y el implante. Entonces, pilar de titanio, disminuyendo este microgap y este micromovimiento con una conexión de conomorce. Un pilar de circonio pulido en contacto con la encía y cementado en una posición supragingival. Este implante fue instalado hace 3 años, 2 años y medio, por ahí, y esta fotografía fue tomada la semana pasada. Podemos ver que las características de la encía es de total salud, se ve impecable, la paciente está embarazada, así que no le puede tomar radiografías de control, pero le aseguro que el implante está impecable. Entonces, si nosotros manejamos todos estos factores, podemos lograr una estabilidad en el largo plazo. Esto está basado en la evidencia y en la experiencia clínica de muchos doctores que tienen mucha más experiencia de la que tengo yo, y les aseguro que si nosotros somos capaces de manejar todos estos factores, vamos a tener una práctica mucho más saludable para nosotros, vamos a tener menos problemas y nuestros pacientes van a estar mucho más seguros. Son muchos factores que considerar. Hay formas de sistematizar esto y hay herramientas que nos permiten a nosotros llevar el caso a un destino lo más predecible posible. Hoy en día la cirugía guiada es un factor que tenemos que considerar. Con esto termino. Este caso tenía una pérdida ósea importante y una pérdida ósea, o sea, una pérdida gingival bastante pronunciada. Y nosotros hicimos un injerto de tejido blando principalmente, con injerto de tejido duro, solamente para disminuir las posibilidades de exposición de las roscas. Esto fue manejado principalmente con tejido blando y logramos un engrosamiento del biotipo bastante considerable, y nosotros podemos ver este implante Ankylos que está instalado bastante subgingival. Y este caso fue tratado con el doctor Gonzalo Canales. Él hizo la parte de rehabilitación. El caso quedó muy lindo. Nosotros veíamos que la encía estaba más o menos acá. Manejamos la encía, manejamos los perfiles, y este caso está ahí muy estable. Entonces, la implantología es como el arrecife de coral. Tiene muchos factores que afectan el resultado en el largo plazo. Ninguno de todos los factores que les comenté ahora actúa por sí solo. Nosotros tenemos que ser capaces de manejar estos factores en la mayor cantidad posible. Y si nosotros queremos sistematizar esto, existen, como les dije, herramientas y empresas que nos pueden facilitar el llevar un caso a fin manejando todas estas cosas. Como les dije, la cirugía guiada nos ayuda a nosotros a planificar un implante en la posición protésicamente guiada. Sabemos exactamente hoy cuánto tiene de grosor gingival, cómo podemos manejar el grosor gingival, dónde nos va a quedar la línea de cementación. Incluso podemos hacer el diseño sonrisa digital, traspasando toda la planificación protésica a nuestro diseño y llegar con el provisorio el mismo día de la instalación de los implantes. El implante de una vez, o one abutment, one time,
es un factor que nosotros podemos considerar en nuestra práctica clínica. No es algo que yo haga de forma diaria, pero disminuye también el riesgo de producirse reabsorciones óseas, reabsorciones gingivales, eh, asociado a este daño que se produce al retirar y instalar el pilar de forma repetitiva. Y todo eso se puede favorecer con el uso de cirugía guiada. Simplant es un sistema que nos ayuda a eso y nosotros dedicarnos a poner el implante, a planificarlo un poco y nos llega la guía lista y sobre Simplant pueden hablar ahí con Jorge o con Alejandra. Es un sistema que nos va a ayudar a nosotros a desligarnos un poco de toda esta curva de aprendizaje inicial, que es bastante lenta, pero de a poco uno va manejando todos estos factores para lograr la mayor estabilidad posible. Así que, bueno, espero que no los haya aburrido, fue harta información, traté de hacerlo lo más didáctica posible, pero espero que alguna cosita les haya quedado para que puedan trabajar más contentos al final. Así que muchas gracias. Este código QR lo puse ahí, si quieren lo pueden escanear y van a tener acceso a la mayoría de los artículos que cité, en los cuales comenté ahí en la charla. Así que están de uso libre, lo pueden tomar ahí. Muchas gracias. Jorge. Gracias a usted, doctor. Muy excelente presentación. Tengo una pregunta del doctor Javier Rojas. Primero que nada, lo felicito Hola, por la Javier. presentación. Dice, excelente presentación enfocada en fundamentos básicos que mejoran la práctica clínica. Dice, ¿crees, Tomás, que deberían ocupar implantes de diámetro reducido de premolar a premolar y implantes de diámetro suficiente que lleguen a los 2 milímetros de dientes adyacentes y 3 milímetros de implantes? Mira, la primera parte de la pregunta es si es que podemos utilizar, si bien, corrígeme, Javier, por favor, si es que me equivoqué, si es que recomiendo o no la utilización de implantes de diámetro reducido entre premolares. Bueno, yo lo hago no de forma rutinaria, pero lo he hecho varias veces y realmente no he tenido nunca ningún problema. Si bien la indicación es no utilizarlas en zona de molares, entre premolares, yo no veo ningún problema. Incluso yo recomiendo usar implantes de menor diámetro para lograr una mayor estabilidad y mayor grosor de tejido óseo, evitando un poco el sobredimensionado, el sobrefrisado del tejido óseo. Sobre todo en zonas de incisivos inferiores o laterales superiores, yo prefiero por lejos un implante de diámetro reducido. Y la pregunta era en relación al diámetro, la segunda parte de tu pregunta era si estos implantes de diámetro reducido nos favorecerían la mayor distancia entre implantes. ¿Eso es lo que quieres saber? Dice diámetro suficiente que llegue de los 2 milímetros de dientes adyacentes y 3 milímetros de implantes, con la idea de la preservación, de mayor preservación del hueso, para preservar más el hueso. Sí, por supuesto. Si nosotros usamos un implante más delgado, evidentemente tenemos la posibilidad de mantener una mayor distancia entre los dientes y los implantes. Ahora bien, la conexión de cono Morse ha demostrado que esa distancia, por ejemplo, entre implante y implante de 3 milímetros, puede ser menor y no tener la pérdida ósea que se veía con los implantes que ni siquiera tienen cambio de plataforma. Esa recomendación de 3 milímetros se basa en implantes que no tenían ni siquiera el cambio de plataforma. Entonces, mi preocupación hoy en día va más guiada por la rehabilitación y utilizar el implante más adecuado al sitio al que estoy tratando, y evidentemente si nosotros usamos un implante de diámetro reducido, vamos a preservar más hueso y las probabilidades de tener reabsorciones proximales es mucho menor. El doctor Javier Rojas le dimos micrófono, ahí sí, está activo. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo Buenas estás? tardes, Javier, Hola. ¿cómo estás? Hola, bien, todo Adelante. bien. Bueno, primero, nuevamente las felicitaciones a Tomás, realmente una presentación que pocas veces se da, pocas veces he visto. Yo soy un adicto casi a ver webinars, a estar estudiando constantemente y realmente este tipo de fundamentos ayuda mucho a la práctica clínica.
desde hace harto tiempo he estado estudiando este tema de la altura gingival en sector posterior y también anterior. En anterior generalmente se da, como tú decías, Tomás, esta altura gingival natural de incluso más de 2 milímetros. En posterior se da esto que la encía es muy fina y tendemos a tener pérdida ósea a pesar que coloquemos el mejor implante, ¿ya? Pero también en sesiones pasadas de Dental Prime, yo he consultado reiteradamente por qué los colegas están ocupando implantes en posterior de diámetro tan reducido. He visto implantes de 3,75 en sectores posteriores para rehabilitar una corona que por lo menos, un primer molar, un segundo molar, que por lo menos mide 1 centímetro. O sea, son 10 milímetros y colocan uno de 3,75. Entonces, todo el perfil de emergencia, ¿ya? Es divergente. Claro, es demasiado divergente y eso hace que, aunque coloques el mejor implante con las mejores técnicas, los mejores materiales, el mejor biomaterial óseo, todo eso va a conllevar a que pierdas algunos milímetros de el cuello de tu implante. Entonces, lo que tú mencionaste, para mí es muy relevante porque, y eso ya mi pregunta, ¿deberíamos ocupar implantes que lleguen, por ejemplo, que lleguen al tamaño de lo que realmente necesitamos? Es decir, si mi corona debe medir 10 milímetros, un centímetro, de mesiodistalmente, ¿debería yo ocupar un implante de al menos 6 milímetros, No, yo no, ahí yo, por ejemplo? no, Esa es mi mira, duda. sí, mira, yo creo que la divergencia que se produce entre la rehabilitación y la plataforma no solamente está relacionada con el diámetro, sino que también con la profundidad. Entonces, si nosotros somos capaces, que es una de las cosas que le decía sobre la cirugía, somos capaces de planificar protésicamente este implante, nosotros sabemos exactamente en qué posición, en términos de profundidad, podemos instalar este implante para lograr esta divergencia que sea adecuada para la rehabilitación. Yo prefiero usar implantes de menor diámetro, bien digo, y mayor longitud, que implantes de mayor diámetro y menor longitud. Si bien es cierto, los implantes de mayor diámetro generan mayor contacto, sabemos que un implante más corto y más gordo genera mayor contacto que un implante más flaco y más largo, pero desde el punto de vista de la mantención del hueso periimplantario, es mejor si yo uso un implante un poco más delgado. Pero ahí yo lo que hago es, uno, no cemento, y segundo, lo coloco un poco más profundo para lograr esta divergencia. Ahora, esa sobrecarga o esa, ¿cómo llamarlo? Esa mesa oclusal mayor, yo no he visto estudios serios que demuestren que una mesa oclusal mayor en un implante más angosto, no estoy hablando de un implante 3.3 en un molar, pero un implante más angosto genere una pérdida ósea. Yo me muevo principalmente en implantes de 3.5 y 4.1, 4.5 máximo. Nunca pongo un implante de 6 porque encuentro que el ancho óseo que necesitas para poner ese implante es demasiado. Te queda una tabla vestibular o una tabla lingual más delgada y prefiero poner uno más angosto, pero ponerlo un poco más profundo. Si es que obviamente se dan las condiciones. Pero al final yo conozco gente que prefiere poner implantes más gruesos, pero esto es una decisión principalmente personal. Sí, yo lo decía, Tomás, por este estudio que existe de que si tú dejas un perfil de emergencia mayor a 15 grados, como se da en implantes, por ejemplo, que quiero rehabilitar una corona de 10 milímetros, pero coloco un implante de 3,75, probablemente mi perfil de emergencia me va a quedar en 30 grados. Y Lo que eso pasa está es que asociado. ¿Sí? Claro, pero si pones el implante más profundo, ese perfil de emergencia no va a tener esa angulación. ¿Entiendes? Claro, claro, pero en caso de implantes que puedo colocar, que están diseñados para ser colocados más profundos. Por ejemplo, si coloco un tissue level más profundo, voy a perder mucho más hueso. Evidentemente. Por eso ahí lo que digo es, hay que tratar de manejar los sistemas
que uno no puede manejar todos los sistemas, hay que tratar de utilizar el sistema que más se acomode a la forma de tratamiento que uno tiene. Evidentemente, lo que tú comentas, si voy a poner un tissue level y necesito ponerlo más profundo, entonces no estoy tomando la decisión correcta en pro de la estabilidad de los tejidos en el largo plazo. Estoy 100% de acuerdo contigo, Javier. Entonces hay que tratar de elegir el implante que se adecue a las condiciones del paciente, a las condiciones del sitio y planificar ese caso con antelación. No que llegue el paciente y me encuentro con que no tengo otro implante en stock, sino que uno puede hoy en día todas las herramientas digitales uno puede planificar rápidamente un caso y lograr un resultado bastante bueno. Acerca Gracias, de... Javier. no, de nada, gracias a ti por la respuesta. Tú nombraste, yo sé que todavía no está en Chile el sistema Acuris. Yo cuando lo vi, vi que era un sistema que realmente yo creo que va a revolucionar la forma en que abordamos la rehabilitación. No sé si tú tuviste la experiencia, yo sé que estabas estudiando en Argentina, no sé si allá ya está, tuviste la posibilidad de probarlo, ¿no? ¿Nada todavía? Todavía no. Ya. Porque Todavía no, eso, pero ya lo vamos a ver. porque eso de colocar un abutment al momento de la cirugía y después colocarle un cap y poder mantener eso en el tiempo, cosa que después tú todo lo que manejes esté alejado de la zona del implante, eso también va a preservar bastante el tejido óseo. Sí, por supuesto. ¿Qué has visto, por ejemplo, de estas técnicas de casi como que habla mucho Hurtzeler de colocar un pilar ya sea de titanio o, sí, y un pilar, pero un pilar definitivo prácticamente, en el Sí, momento de la eso es lo cirugía? que yo lo encuentro bueno en mi práctica, en mi flujo actual. Yo no lo hago porque no tengo diseñado mi flujo clínico a eso. ¿Cachai? Yo lo que hago es manejar los factores que les nombré ahora y con eso he logrado resultados que a mí y a mis pacientes lo dejan súper tranquilo. El sistema de One Abandoned One Time está siendo súper desarrollado por Nobel, pero yo en mi práctica clínica no lo utilizo porque no tengo desarrollado el flujo para hacerlo de esa forma. O sea, uno tiene que tratar de hacer las cosas de forma predecible y mientras no tenga el flujo listo para poder aplicar ese tipo de tratamiento en mis pacientes, todavía no lo voy a hacer. Porque en este momento lo que yo estoy haciendo se basa en la evidencia, pero muchas cosas de la evidencia, como tú bien sabes, hay cosas que pueden ir por un lado, pero se contraponen con otras cosas. Entonces, yo el One Abandoned One Time en este momento no lo estoy utilizando, lo he hecho una vez. Fue como para probar, porque era un caso que se podía hacer eso, pero no tengo más experiencia que eso, no te puedo hablar pero me parece lógico de que si es que uno está poniendo un pilar de cicatrización 3 veces, 4 veces, se sabe que mientras más desconexiones se producen, mayor pérdida ósea se puede producir, pero no he visto ni un estudio hoy en que se controlen todos los factores que yo te nombré hoy día y le metan además el One Amendment One Time. No desconozco, si tú tienes paper sobre eso, te agradecería que me lo mandaras, pero solo sé que el One Amendment One Time elimina el riesgo de pérdida ósea por múltiples desconexiones. Sí, gracias. No, tampoco he visto ningún artículo que nombre y controle la mayoría de los factores, Claro, y está solamente como reporte de casos, nada más. Exactamente, y son demasiados factores y hacer un estudio de esa característica es complejo. Es muy complejo. Si me lo permiten, una última pregunta es acerca de lo que comentaste acá del uso de matrices dermales para el aumento vertical. Cambio el biotipo. Claro, para cambiar el fenotipo gingival, pero desde el punto de vista vertical, no sé si tienes experiencia con eso, con productos Sí. de Geisslich que son de origen animal. Yo tengo solamente Sí. experiencia con materiales de origen humano.
¿ya? Que tiene una Sí, funciona contracción bastante perfecto. grande. Sí, evidentemente lo que pasa es que cuando tú lo pones y está recién hidratado, es más grueso, después se contrae, pero se logran un grosor. Yo he logrado grosores entre 2, 3 milímetros, o sea, 2 milímetros y medio, 3 milímetros y medio, mayores, que en el sector posterior para mí es más que suficiente. No es difícil de utilizar. El Mucograph es un material que encuentro relativamente simple de utilizar. eh, Mejor que, me gusta más que el Aloen incluso, que el más común. De hecho ya no lo traen nada más, pero es muy, yo lo encuentro muy simple y tengo muy buenos resultados. Pero lo utilizo principalmente en zonas posteriores cuando tengo que modificar el biotipo ahí en molares, en mandibulares, que es donde es más evidente el tema. Lo ocupas siempre la matriz No, dermal cuando vas a colocar el healing abutment o no previamente? ¿O siempre. en qué momento? A veces tomo injerto de paladar, no, no lo uso siempre. Pero sí, depende. No todos los, no todos los implantes los pongo en una sola fase. Hay veces que hago conexiones posteriores, hay veces que lo dejo al tiro, pero siempre lo pongo, como lo mostré en la foto, con el pilar atornillado en el medio como si fuera un collarete. Entonces, en el momento de la conexión, si es inmediata instalando el implante o posterior. Muchas gracias, Tomás. Ya, Javier, un abrazo. Tengo, doctor Vitrano, tengo dos comentarios. Uno del doctor Norero. El doctor Norero dice, los estudios dicen que los implantes angostos deben usar un pilar más ancho. Entonces dice como ejemplo, Ankylos 3,5 con pilar B4,5 y 2 milímetros subóseo. ¿Aló? Sí, te escucho. Eso, es una acotación del doctor Norero. Y el doctor David Cuitiño también hace un alcance y dice que Ankylos es ideal para one abutment at one time con flujo sencillo. Es un comentario también del doctor Cuitiño. Sí, yo, como les dije, yo no lo hago porque no está dentro de mi flujo clínico. Perfecto, hay mucha gente que lo está empezando a utilizar, no está dentro de mi flujo clínico. Mi flujo clínico tengo desarrollado otra línea al final. Pero está basado en estudios, en evidencia que eso mejora la respuesta tisular al final porque no lo estás dañando tantas veces. Pero claro, el One Abandoned One Time es uno de los factores. De hecho yo lo tenía puesto en la presentación, pero para que no se hiciera tan larga, la corté. Eh, pero personalmente no tengo más experiencia como le comentaba Javier que con el One Abandoned One Time. Bueno, eso, doctor. Muy amable. Muchas gracias Bien, nuevamente por la presentación excelente. Yo quiero también aprovechar de invitar a los presentes a nuestro próximo webinar, que va a ser para el miércoles 5 de agosto. Va a presentarnos un tema el doctor Javier Rojas, con manejo de tejidos blandos en dientes e implantes. Así que quedan cordialmente invitados para la próxima semana, o sea, para el próximo webinar el 5 de agosto a las 18:30 horas, hora de Chile. Doctor Vitrano, nuevamente, muy gentil, muchas gracias por su presentación y será muchas hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, gracias.